Hey amigos, saludos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Banda, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos, pues ya, Osdi, casi cerrando el año, ¿verdad? Y muy contentos por todo el apoyo, banda, de verdad, gracias. Amigos, gracias por compartir, gracias porque le han dado like, gracias porque se han suscrito en nuestras distintas plataformas, como en Facebook, como en YouTube, como ¿en ¿cuál más, Osdi? Apple Podcasts, Spotify. Estamos en varias plataformas, amigos, gracias de verdad por todo el apoyo que nos han dado. Y pues bueno, hoy tenemos algo muy importante, una continuación, pero antes pues te saludo, Osdi, hermano. Gracias, Juanito, como siempre. Pues estamos contentos de estar aquí. Hoy, como bien lo decía Juanito, pues estamos ya a días de terminar el año y estamos muy contentos que Dios ha sido bueno con nosotros. Es correcto. Nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Y bueno, ya tuvimos la semana pasada un tema, dijimos, muy relacionado, muy acorde a las temporadas, a las fechas que estamos pasando. Y hoy tenemos la continuación. La semana pasada le hacemos la invitación a la pastora Lluvia que continuáramos con esta serie de temas que son bien importantes, bien interesantes y que son muy importantes para estas fechas. Precisamente hoy vamos a hablar del suicidio y para eso nos acompaña por segunda vez, y espero que no sea la última, nuestra amiga y hermana pastora Lluvia. Lluvia, bienvenida una vez más. Hola, gracias Osdi, Juan, por invitarme otra vez a su programa. Es un placer estar aquí con ustedes y con todo su público. Así es. Pues el tema de hoy es un tema bastante serio y es un problema también de salud pública. No sé, ahorita lo vamos a abordar tanto de la manera patológicamente hablando, ¿no? Pero también vamos a abordarlo de manera espiritual. Pero bueno, como siempre vamos a ir entendiendo por partes, ¿verdad? Vamos a ir iniciando por conceptos. Vamos a entender primeramente qué es el concepto del suicidio. Sabemos que el quitar es quitarte la vida, ¿no? ¿Tú tienes algún otro concepto, Lluvia, que puedas hablarnos de lo que es el suicidio? Pues mira, yo tengo este concepto, ¿verdad? Que me gustó mucho y me gustaría decirlo aquí. Dice, es considerado como un escape que una persona aplica a una situación que está viviendo en ese momento, provocando, como decías ahorita, ¿verdad? Provocando su muerte. Y bueno, muchos de estos casos se dan de manera impulsiva, lo cometen de manera impulsiva en situaciones sobre todo de crisis. Y algo que decías muy importante, es clasificado como un problema de salud pública y como un desorden mental también. Hablando un poquito de lo que hablábamos como continuidad del tema pasado, ¿verdad? Yo creo que no sé ustedes, pero yo creo que todos hemos conocido, si no alguien que se ha suicidado, hemos conocido a gente que ha querido suicidarse. Y algunos más de una vez. ¿Ustedes han conocido gente así? Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Pero les ha tocado amigos cercanos que se hayan suicidado? ¿Algún conocido? No, yo sí, cercano no. ¿A Pero- ti, Lluvia? Fíjate que en este año, hace como unos 2-3 meses, Reciente. en donde vivimos, mi esposo y yo, un vecino se quitó la vida apenas dentro de su casa. Entonces, pues bueno, es un tema muy, muy interesante, muy importante, porque yo creo que se da en todas partes, ¿no? Y puede afectar a mucha gente. Sí. Como todos los trastornos, como todas las enfermedades, tiene un cuadro clínico, ¿no? Tiene ciertos índices donde aumenta, donde disminuye. Por ejemplo, estaba leyendo que, por ejemplo, en el campo hay un índice menor de suicidio que en la ciudad. Sí, es cierto. En las personas solteras hay un índice mayor de suicidio que en las personas casadas. Así es. Por ejemplo, gente que tiene o que padece alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad crónica, degenerativa, el índice de suicidios también es mayor. Entonces, hay ciertos índices que potencian el suicidio. Sí, claro, hay muchos causantes, ¿no? Que provocan el suicidio. Es algo interesante que decías. Fíjate que encontré este dato que se me hizo muy interesante y me gustaría decirlo. Sí. Dice que cada año cerca de 703,000 personas se quitan la vida. O sea, es algo alarmante, ¿no? Sí, Casi 1,000,000, vaya, ¿no? 300,000 personas menos que se quitan la vida. ¿Eso es en donde? ¿En el mundo? Sí. Y muchas más intentan hacerlo. O sea, solo las 703,000 personas se provocaron un suicidio y hay mucha más gente aparte de eso que intenta hacerlo, ¿no?
todos estos casos dice que son tragedias que es algo muy importante mencionar. No solamente el suicidio afecta a la persona que se lo provoca, ¿no? Sino que afecta a la familia. Yo creo que es algo que ahorita vamos a comentar, ¿verdad? Comunidades, países, etcétera. Entonces, dice que sus efectos son duraderos para no solamente, como dije ahorita, afecta a la persona, sino a todos los allegados a la víctima. O sea, afectan todos los familiares, hijos, padres, no sé, ¿verdad? Entonces puede ocurrir en cualquier edad, algo que mencionabas ahorita. Y solo, fíjate, esto es lo que me impactó más. Solo en el 2019 fue la cuarta causa de defunción en un grupo de edades de entre 15 a 29 años. En el 2019, estamos hablando de que antes de que empezara la pandemia. Sí estoy bien, ¿no? Sí, sí. En el 2019 todavía no pasaba nada de esto. Entonces, esto es antes de la pandemia. Hoy ha subido a la segunda causa de defunción y la edad de rango en personas que se suicidan de 15 a 29 años era antes en el 2019. Después de la pandemia ha sido de 10 años, o sea, estamos hablando de niños a 34 años de edad. O sea, también aumentó el rango de edad en personas. O sea, ya estamos hablando de que personas de 34 años a lo mejor ya tienen una vida, una familia, ¿no? Y se quitan la vida. Entonces, esto es después de la pandemia. O sea, subió a la segunda causa de mortalidad este tema de salud, ¿no? Que está afectando a toda la gente en el mundo, mucho más después de lo de la pandemia, que generó demasiada depresión. Yo creo que la situación del suicidio es como la parte final de un estado de depresión, como lo mencionábamos la semana pasada. Es como, primero la persona empieza como que con depresión, pensamientos. Digo, hay muchos causantes, no sé si ahorita los vamos a mencionar, ¿verdad? Pero es como la parte de final de decir, bueno, hasta aquí llego, ya no puedo más. Entonces, es alarmante esta cifra, estaba haciendo ¿no? las cuentas, estaba viendo que son más de 2,000 personas al día que se están suicidando. Eso quiere decir que ahorita una persona en este momento se está suicidando y nosotros estamos aquí. Y una o no sé cuántas personas se están quitando la vida en este mismo momento. Más de 2,000 personas al día. O sea, es un dato realmente preocupante y alarmante, Lluvia. Así es, sí, así es. Algo importante que decías ahorita con cuestión de dónde se producen más suicidios, pues también tiene muchísimo que ver, ¿no? Por ejemplo, decías que en las zonas rurales son menos el porcentaje de personas, ¿no?, que caen en eso, y en zonas urbanas es más. Bueno, yo creo que esto es debido a todo lo social que tiene que ver, toda la influencia que de alguna manera tenemos, ¿no? Por todo lo que vivimos en el trabajo, las redes sociales, sobre todo las redes sociales, que están influyendo muchísimo en esta generación. Bastante. Algo que yo veía acerca del suicidio es que, ya sabemos, como dijimos, es multifactorial, ¿no? Hay diferentes factores para que una persona se suicide, a diferencia de otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, puede que una persona no necesariamente tenga que tener depresión para quitarse la vida. Uh-huh. Se han sabido casos, por ejemplo, de gente que bajo los efectos del alcohol uh-huh. o de la droga uh-huh. se suicidan. O sea, una persona que los viste contentos y alegres y de repente además se dan un tiro, o se ahorcan, pero que nunca en su vida tuvieron depresión. Simplemente se encontraron bajo la influencia del alcohol o de alguna droga y te quitan la vida, ¿no? Incluso si nos vamos tiempos más atrás, hasta por temas de religión, se han llegado a suicidar personas por seguir al cierto líder. No sé si suicidios colectivos, ¿no? Que eso está. Así es, o sea no solo es el tema psicológico, también son influencias también musicales. De hecho, más adelante vamos a hablar de eso, sí. de la parte espiritual, porque eso es otra cosa importante. Influencias musicales que ha habido de que por personas o igual por seguir a su ídolo musical que se suicidó, o la influencia de cierta música, de letra, que te incita y es muy correcto eso, no solamente tienes que tener una depresión para caer en ese vacío. De hecho, eso decíamos hace tiempo cuando teníamos el podcast musical,
que hablamos que hay canciones, que hay testimonios de gente que por escuchar una canción Sí. se quitó la vida. O sea, canciones que traen mensajes demoníacos, 100%, que te incitan. Sí. De hecho, hay canciones literalmente que hablan de quitarse la vida. Sí. O sea, todo, como decíamos, hay muchos factores que inciden para que la gente se pueda Claro. quitar la vida. Sí, sí, es cierto. Decíamos ahorita es no solo la depresión. Yo aquí puse unos factores, ¿no?, que se me hicieron interesantes. Por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad. Hay mucha gente con problemas de bipolaridad que hoy quieren vivir la plenitud de su vida y todo, y al rato ya mañana pues ya no quieren vivir, ¿no? Trastornos de personalidad, enfermedades incurables, también eso. Personas que les detectan ciertas enfermedades, no cáncer, SIDA, o alguna otra enfermedad y pues tienen estos pensamientos suicidas, ¿no? Dificultades financieras, la pérdida del trabajo, de la economía, el dinero. Mucha gente que en este tiempo perdió su empresa, perdió sus negocios, a lo mejor pequeños, chiquitos, ¿no?, con los que se sustentaban, pero los perdieron, ¿no? Pérdidas matrimoniales, o de algún familiar, algún hijo, algún padre que se perdió en este tiempo de pandemia o incluso fuera del tiempo, ¿no? Personas que pierden algún familiar, algún ser querido y ya no se reponen. Tienen estos pensamientos, la soledad, que tiene que ver con la depresión también, pero hay personas, por ejemplo, que se aíslan, que no se llevan con nadie, que no quieren estar con nadie. Bueno, eso tiene que ver con la soledad. El acoso, el bullying, algo que mencionabas, ¿verdad?, hace rato, los abusos físicos, los abusos sexuales, los abusos emocionales, las adicciones, como lo mencionabas ahorita, el aislamiento, la discriminación, como decías hace rato, ¿verdad? Muchas personas que tienen como un conflicto dentro de ellos con respecto a su sexualidad, entonces se sienten discriminados. Digo, eso es un tema rechazados, sí, no ¿verdad?, aceptados. amplio, pero hay muchas personas que sienten discriminación y bueno, recurren a estos pensamientos y muchos pues los llevan a cabo. Oye, ahorita que decías, me vino a la mente así, que a veces los problemas económicos, que hay gente que no tiene dinero, que pierde su trabajo. Aquí hubo un caso muy sonado, aquí en Acapulco, de un empresario, mucho dinero, ya sabes, la clásica mansión allá en las brisas, y que se quitó la vida, y aún siendo un empresario muy exitoso, con mucho dinero, ¿no? Y optó por suicidarse. Digo, como decíamos, ¿no? Puede ser los factores pueden ser muy ambiguos, porque puede ser gente muy pobre, puede ser gente muy rica, puede ser gente sana, Famosa. como decíamos, gente enferma, gente, como decías tú, Juanito, famosa, gente que nadie la conoce, y ahora sí que el suicidio no perdona. No perdona. Ándale. O sea, es algo bien tremendo, porque la verdad nadie está exento. Oye, y hasta cristianos, Lluvia. Pues sí, en el podcast pasado hablábamos acerca de que la depresión puede pegarle a quien sea, ¿no? Ujú. Personas que creen en Dios o que no creen en Dios, que van a una iglesia o que no van a una iglesia, pues la depresión le pega. Igual los pensamientos, yo creo que antes de un suicidio siempre hay pensamientos suicidas, ¿verdad? Claro. Pensamientos de soledad, pensamientos de depresión, ¿no? De decir, yo ya no quiero, ya no puedo más. Pero sin duda alguna, esto de la depresión es algo que no tiene que ver con ninguna religión, no tiene que ver con creer en algo, en alguien. Es algo que simplemente pasa. Puede ser por un desorden, ¿verdad?, emocional, mental, una solución, un conflicto, emocional no arreglado, una pérdida, como lo mencionamos ahorita. Entonces sí afecta a la iglesia también. Lamentablemente, muchas cosas han entrado a la iglesia y bueno, es algo muy bueno, ¿no? La iglesia tiene que actualizarse, modernizarse. Obviamente hay muchas cosas que no cambian, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la iglesia son las personas. Entonces, hay mucha gente que piensa o que tiene como que estos tipos de temas de la depresión, del suicidio, de la sexualidad, como que muy ¿cómo te podría decir? Hay mucho tabú, ¿no?, con respecto a este tipo de temas, porque ¿cómo puede un cristiano pensar en el suicidio? Entonces,
sería muy bueno que nosotros como iglesia nos abramos este tipo de temas, estudiemos más, ¿verdad? Abordemos más estos temas, porque mencionaba ahorita, la iglesia somos las personas. Entonces, yo siempre digo esto, a la iglesia llega todo tipo de personas, con todo tipo de pensamientos, ¿no? Con un montón de cosas que queremos arreglar. Por eso, de alguna manera, venimos a Cristo Jesús. Sí. Que traemos muchas cosas cargando, muchos conflictos emocionales, muchos problemas, a lo mejor financieros, de salud, no sé, pero es bueno acercarnos a la iglesia cuando nos sentimos deprimidos. De hecho, es el lugar correcto para acercarnos, ¿verdad? Buscar a Dios. Hay mucha gente que estaba escuchando, ¿verdad? A un pastor que decía algo que me llamó mucho la atención. Dice, hay mucha gente que corre en contra, mucha gente que camina en dirección opuesta a Dios. Y justo en estos momentos de soledad, de depresión, de pensamientos suicidas, tenemos que acercarnos con mucho más intención a Dios, de que creyendo que Él puede ayudarnos a resolver estos conflictos emocionales. Sí, ahorita que abordando esto, es un tema aparentemente de actualidad, pero la Biblia registra suicidios. Uh-huh. La Biblia registra suicidios. Sí. Más de 2, 3 suicidios. Por ejemplo, Saúl se suicidó. Con su misma espada. Dice que se echó sobre su misma espada, le pidió a su escudero que lo matara, el escudero no quiso, no, pues el ungido, ¿no? De Jehová. Bueno, él dice que él mismo se echó sobre su espada porque ya los filisteos lo iban a matar, bueno, conocemos esa historia. Entonces, es un suicidio. Uh-huh. Saúl, el que fue el ungido de Jehová, Sansón se suicidó. También. Sansón. Judas, el apóstol, uno de los dos, quien fue, ¿no? Uh-huh. Quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, Judas Iscariote, él se suicidó. La Biblia registra un suicidio. Y también hay personajes que tuvieron pensamientos de muerte. Moisés fue uno de ellos. Que dijo Elías, Jeremías. Personas que dijeron Job. Moisés. Noemí también, una mujer, ¿verdad? O sea, que dijeron, quítame la vida si tú no vas conmigo. Elías en la depresión por pensar que era el único que quedaba. Tremendo, o sea, sabes, quítame la vida ya. O sea, y sí vemos, pero vemos que ellos fueron a refugiarse, como lo que tú decías, Lluvia. O sea, el refugio, ¿a dónde vas a buscar el refugio, el consuelo, el apoyo, la ayuda? Pues estos varones buscaron la ayuda y el consuelo con el Señor, ¿no? Entonces nosotros, si conocemos a alguien también, porque ahí sí va a estar muy complicado. Que tú tengas a un amigo y que conozcas su vida, su proceder y sus pensamientos, y no le acercas algo del Señor, la sangre también dice su palabra que va a caer sobre nosotros, porque tuvimos la oportunidad de hablarle y decirle, oye, acércate al Señor, tienes sus pensamientos, porque todos hemos tenido amigos así, sí, que tienen algún problema, ¿no? Entonces también hay que tener ese cuidado como iglesia, porque también como iglesia estamos perdiendo ese sentido de que nada más somos 4 paredes y ya, ¿no? Sí, es que es algo muy cierto. A veces como iglesia queremos encerrar todo y todo espiritualizarlo. Y sí está bien, porque la iglesia se tiene que mover en el espíritu, ¿verdad? Pero no podemos ignorar que hay muchos casos de trastornos emocionales que no solamente se arreglan como lo decía en el podcast pasado, ¿verdad? Con una oración o léete un versículo, ¿no? Nosotros sí podemos ayudar a bendecir sus vidas, de alguna manera rescatarlos, ayudarles, poner nuestro granito de arena. De hecho, nosotros deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Como iglesia, estar siempre dispuestos a ser la luz y la sal de este mundo. Entonces, ahorita mencionaban, hay muchísimos hombres de Dios que eran hombres de Dios, que tenían un historial impresionante de milagros, de cosas extraordinarias que hicieron, pero no estaban exentos de este tipo de pensamientos, ¿no? Elías, ahorita los mencionaron, ¿verdad? Job, Jonás, Noemí, una mujer también que perdió a la familia. Imagínate, perder a la familia, pues igual tuvo este tipo de pensamientos. Y digo, el que vemos como que pues, ¿cómo se podría decir? Que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el de Judas.
que se ahorcó, que se quitó la vida, ¿no? Ahorcándose. Entonces, pues nadie está exento de este tipo de problema emocional. Nadie. Yo creo que todos, como lo decía ahorita, ¿no? Cristianos o no cristianos, podemos pasar por estos procesos de pensamientos o de situaciones que pueden afectar no solamente a la persona que está pasando eso, sino a toda la gente que está alrededor de ellos. Sí. Ahora, siguiendo avanzando en ese tema, ¿qué opinan ustedes? Gente como Sansón, que fue un escogido del Señor, ¿verdad? En quien Dios puso su mirada. Un Saúl, que decíamos que fue el ungido de Jehová, rey de la nación santa, de la nación más grande del mundo, que era Israel en ese tiempo. Judas Iscariote, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Creen que ellos hayan alcanzado salvación o que se hayan ido al infierno? Bueno, a mí solamente se me viene una escritura que cuando Jesús bajó a predicar a los infiernos, dice que él bajó porque él vino a muertos y a vivos, al Señor, porque quiero pensar que si alguien de ellos no se arrepintió a lo mejor o en aquel tiempo lo hizo inocentemente, no sé, ignoro ese tema ahí muy fuerte, pero sí puedo pensar que si yo me suicido y estoy en el infierno y vengo que alguien me trae salvación, yo lo acepto. Porque Jesús dice que bajó a predicar a los infiernos. Bajó a muertos y a vivos. Entonces, yo creo que sí se han de haber salvado. ¿Tú crees que sí se haya salvado? ¿Tú, Lluvia, qué opinas? Pues mira, fíjate que estaba también estudiando con respecto a eso y hay dos tesis o hay dos corrientes. La gente que cree que sí, como lo dices tú, ¿verdad? Que es muy respetable todo lo que creemos, Sí, ¿verdad? claro. Y opinamos. Y hay gente que piensa que no, que la gente que se suicida, pues no va al cielo. Entonces, estas dos tesis o estas dos líneas, ¿verdad? Como que hay un suicidio y por tanto hay una condenación eterna, afirma que el cristiano que se suicida, pues pierde la salvación. Y el otro que dice que, como lo mencioné ahorita, que las personas que toman esta decisión, pues no pierden la salvación porque dice la palabra que la salvación es por fe y no por obras. Yo desde mi punto de vista, muy personal, lo quiero decir así, muy, muy, muy personal, yo creo que una persona que se quita la vida no obtiene la salvación. No va al cielo. Ese es ahora sí que Bueno, ajá. yo hablo en lo personal de lo que él mencionó, de los de la Biblia. Porque que la mayoría tuvo una oportunidad cuando el Señor Jesús bajó a predicar a los infiernos, tuvieron una oportunidad. ¿Por qué? Porque en aquel día él dice que él queda como un juez justo. A él nadie le va a decir, Señor, pero yo no supe, a mí nadie me dijo. O sea, él bajó a predicar tanto a vivos como a muertos. Para mí, los que fue de Judas para allá, Judas dice totalmente que fue el hijo de perdición y ya estaba destinado. A diferencia de Pedro, que lo negó, que lo vendió, pero Pedro recurrió a lo que fue arrepentirse, ¿no? Entonces Judas pudo haber hecho lo mismo, mas no lo hizo. Él sí ya tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Yo creo que de todos los demás descarto a Judas también. Yo en mi pensar, como tú dices, mi opinión, Dios es soberano y Él sabe lo que hace. En aquel tiempo vamos a darnos cuenta qué pasó. Pero lo que sí, desde la muerte del Señor Jesús para acá, yo creo que también perdemos la salvación, porque aparte es uno de los mandamientos. Bueno, no matarás. Ya ahí hay dos, ahora sí que las dos vertientes de las que estamos hablando, ¿no? A lo mejor estás hablando como que de una tesis o una idea, porque la palabra del Señor dice que van a ser juzgados por su conciencia, si te refieres a eso. Entonces, yo creo que antes de Cristo Jesús hubo muchas oportunidades. Ahora, todos los hombres de Dios que pensaron o que tuvieron ese tipo de pensamientos, no todos llegaron al suicidio, ¿no? Claro. Hay unos que, por ejemplo, Elías o Job, que se volvieron a Dios a pesar de los procesos o los tiempos difíciles que vivieron, que es el deseo de Dios para todos los que están pasando por una situación de pensamientos suicidas, de depresión, de ansiedad, etcétera. Entonces, yo creo que el suicidio tiene que ver, o bueno, la persona que viene a Cristo Jesús
la situación del suicidio tiene que ver también con el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? La palabra del Señor dice que ahora somos nosotros nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todas, dice aquí, aquí todas son hechas nuevas. Esto habla acerca del transformar y renovar nuestros pensamientos. Segunda de Corintios 10, 13, 5 es un versículo que dice, por ejemplo, lo siguiente: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y es que aquí tiene que ver mucho lo que hay en nuestros pensamientos. Yo creo que parte de la decisión de un suicidio tiene que ver con el razonamiento, las fortalezas que una persona lucha y tiene, ¿sí? No, o sea, una persona, sí decías algo que es cierto también. A lo mejor una persona no quería suicidarse, pero se quitó la vida por una mal pasada de droga, ¿no? Pero a lo mejor no estaba la intención. Ahora, estamos hablando de una persona que usa droga. Una persona que usa droga de antemano necesita ayuda, ¿sí o no? Yo creo que cuando tú eres codependiente de algún tipo de adicción o algo así es porque hay algún vacío en tu corazón y Dios necesita venir y estar en tu vida. Entonces, dice 2 Corintios, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Todo pensamiento suicida, todo suicidio nace en el pensamiento. Por eso muchas de las cosas, o bueno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla las cosas. Donde se gesta el pecado o donde se gestan este tipo de pensamientos negativos es en el corazón. Ahora, la Biblia habla de la mente refiriéndose al corazón y también del corazón refiriéndose a qué es la mente. Sí. Entonces, hay muchas fortalezas que provocan este tipo de acciones como el suicidio. Desde mi punto de vista, yo digo que una persona que se toma esta decisión no tiene oportunidad de una vida eterna, porque atenta contra el cuerpo que Dios nos dio. Así es, sí. Y yo creo que Dios nos dio el cuerpo y tenemos que hacer buen uso de él, ¿no? Quiero terminar con esto. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Vuelvo a lo mismo. ¿Dónde se gestan las malas intenciones? En el corazón, en nuestros pensamientos rebeldes, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, yo defiendo esta tesis en cuanto a que la persona que se suicida, sin duda alguna, no ha nacido de nuevo. Porque, por ejemplo, la vida humana, quiero ir desglosando estos puntos, la vida humana es valiosa y sagrada porque el hombre fue creado a la imagen y la semejanza de Dios, según Génesis 1:27. Entonces, Dios es el creador de la vida humana y entonces como creyentes tenemos que defender la vida. Esta es una postura que a mí, pues yo creo, ¿no? Que tenemos que proteger la vida, no destruir la vida. Entonces, lo otro es que también Dios es la autoridad suprema sobre la vida. Y ahora somos responsables, responsables a quien usurpa su autoridad. Entonces, el único que puede decidir sobre la vida es Dios y no yo. O sea, yo no me puedo quitar la vida. Él decide cuándo nosotros nos morimos. Dice la palabra que Él da y Él quita. Entonces, este es otro punto, ¿verdad? Otra cosa también es que el cuerpo del cristiano es de Dios porque Cristo lo compró con la sangre de precio. 1 Corintios 6, 19 al 20 nos menciona eso. Entonces nosotros no podemos menospreciar el sacrificio de Jesús. Ahora, no solamente tiene que ver, por ejemplo, para mí el suicidio sí lo veo como un pecado, pero hay muchísimos otros pecados que también descalifican o ofenden, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo Jesús. Pero este es uno de ellos. Ahora también el suicidio no tiene respaldo bíblico, pero sí la desaprobación de Dios. Juan 17:12 menciona eso con respecto, por ejemplo,
a Judas Iscariote. Dios quiere también lo mejor para sus hijos, la bendición y no la maldición, la vida pero no la muerte. También lo podemos encontrar en Deuteronomio 30, 19, 20. Digo, por el tiempo vamos rápido, pero los puedes ir apuntando y puedes investigar y leer, porque es que nosotros, o bueno, yo en mi opinión creo que sí es desaprobado el suicidio por Dios. Ahora, las pruebas, por difíciles que sean, también son soportables si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Esto es algo muy importante. Yo creo que Dios nos dejó a su Espíritu Santo para pasar por cualquier tipo de prueba y poder soportarla y poder salir de ella. Ahora, la depresión o los pensamientos suicidas tienen solución como muchas otras cosas. Entonces, si nosotros acudimos a la ayuda del Espíritu Santo, podemos sobrepasar este tipo de pensamientos y podemos vencer, ¿no?, ante este tipo de pensamientos y de argumentos que se forman en una persona por todas las situaciones que sea que esté pasando. Y lo otro es que las pruebas, por difíciles que sean, son soportables siempre que nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Tanto la depresión como el suicidio son pruebas que con la ayuda del Espíritu Santo podemos pasarlas. Es mi opinión con respecto a que si Dios condena o no condena el suicidio. Bueno, eso sí, eso no hay ninguna discusión que Dios condena. La pregunta de Ozzy es la que si ellos se salvaron, ¿no? Hablabas Sí. Porque Sí. si el suicidio Tú dices totalmente, yo pienso de las personas antes de Cristo, sí. Yo te diría que no, porque habría que ver. Poníamos estos 3 ejemplos porque son 3 ejemplos de suicidios que menciona la Biblia, ¿no? Ujú. Que están escritos. Porque, por ejemplo, un Sansón murió en desobediencia. Un Saúl murió, dice que la presencia de Jehová se apartó de Saúl. Saúl murió, se suicidó sin estar la presencia de Dios con él. Claro. Un Judas Bueno, Iscariote, Judas ahí sí totalmente. dice que Satanás mismo, no un demonio, dice la Biblia que el mismo Satanás entró en Judas. Entonces, viendo estos contextos, es lo que te digo, pues ellos no alcanzaron es salvación. que entonces es algo que yo sí estoy de acuerdo contigo en ese punto. Antes de Cristo, sí, porque van a ser juzgados por su conciencia. O sea, por obras. Vaya, no sé si me explico. Eso vino Cristo Jesús, Sí. ¿no? Ya no somos salvos ahora, porque dice la Biblia, ya no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, hoy en día, con respecto al suicidio, la iglesia, o hay algunas tesis o algunas argumentos que dicen que si venimos a Cristo y nos morimos en un suicidio, sí vamos, porque no somos salvos por obras, sino por fe. O sea, si yo, mejor dicho, Jesús murió por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. O sea, si yo me suicido, es un pecado, de todos modos Dios ya me perdonó por eso. Eso es lo que algunos defienden. Ahora, lo que tú dices es sí estoy de acuerdo contigo, porque esas personas en el pasado van a ser juzgados por su conciencia, la palabra sí lo dice. Ujú. Entonces, tiene que ver también con las obras. Jesús, ya después de Jesús, creo que es por su gracia y por la fe que van a pasar tanto la salvación como el juicio. Fíjate, ahorita que estamos hablando de ese tema ya más espiritual, me recuerdo que mamá compró un libro que se llama Catherine, esta hermana, no recuerdo el apellido, que bajó al infierno. ¿Catherine Kuhlman? No recuerdo el otro, no. Y describe el infierno como un cuerpo, que en diferentes áreas, o sea, literal como un cuerpo, pero dice que en una de las áreas se encontró una anciana que tenía AC, unas iniciales en su frente, que decía antes de Cristo, y que ella le pregunta, Señor, ¿qué significa esas letras? Dice, es que cuando yo bajé a predicar los infiernos, ella no creyó en mí aún así. Entonces ella siguió en su condenación y siguió en su pecado. Digo, creemos porque la palabra dice que él bajó a los encarcelados, a predicar abajo al infierno a los encarcelados. Entonces para mí ahí entra como una parte de fe,
de creer por ese punto que él bajó a los infiernos, porque lo dice en 2 de Pedro, que él bajó a los encarcelados a predicarles, y puede haber que un Sansón sí te lo descarto, porque él dice que él le pidió a Dios perdón, y dice, y muera yo con ellos, y Dios le devolvió la fuerza de nuevo, hubo un arrepentimiento ahí. Saúl sí fue un suicidio literal, y otros más que no recuerdo sus nombres, que están ahí en las escrituras. Judas totalmente sí fue de perdición, pero sí hay personas que del Antiguo Testamento son salvas. Bueno, ahorita decías algo y con eso es Romanos 12, donde dice eso, fíjate. Dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. O sea, sin la ley. No sé, estamos como que hablando yo creo que de los primitivos, ¿no? A lo mejor. Todavía no existía nada de que la ley, todos los que Sería antes de Moisés. todos los que sin la ley han pecado, ¿ok? Sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme ya ahora a mi evangelio. O sea, ¿cómo se puede decir? Dos tiempos diferentes, ¿no? Tiempo de que van a ser juzgados por la ley y los que van a ser juzgados después de Cristo Jesús. A ver, por ejemplo, ustedes lo que están diciendo es de que antes de Cristo, entonces sí serían salvos, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos... No, todos vamos a ser juzgados, todos. Por nuestras acciones vamos a ser juzgados. No, pero hablando de esos casos en específico, por ejemplo, tú, Juanito, decías que sí, ¿no? Que crees que sí ellos sí alcanzaron salvación. Si no le alcanzaron, tuvieron una oportunidad, como lo dice en 2 de Pedro, que él bajó a los infiernos a predicar, a los encarcelados. Pero bueno, si nos ponemos estrictos en este pasaje, habla de que los que vivieron bajo la ley, ¿no? Entonces, aunque fuera Ya antes había de ley, Cristo, ya estaba la ley de Moisés. Y dice que no matarás. Y si hablamos de no matarás, ellos mataron. Sí. Ellos cometieron un acto de suicidio o quitaron su vida. Eso es matar. Derramar sangre. También era condenado, ¿no? En el tiempo de la ley, el derramamiento de sangre. Y que era más estricto, ¿no? Sí. Era más estricto las leyes. Sí. Pero ¿por qué? Bueno, digo, al final de cuentas, sería bueno que nos enfoquemos en el hoy, ¿no? Sí, claro. Digo, estamos viviendo en este tiempo, ¿no? No, queda más que claro que el suicidio es un pecado 100%, ¿no? Y es condenado, yo creo, por Dios, digo, respetando lo que las otras personas creen con respecto a esto, y que también hay muchos versículos que pueden sacar, ¿no? Como para defender. Sí. Que no, pero yo creo que sí es algo que va en contra del deseo y de la voluntad de Dios. Oye, me decía mi mamá, preocúpate porque te salves tú, dice, preocúpate. Ya cuando sea, ya les preguntas, que Dios te dé un poquito de memoria y te diga, a ver, discutíamos hace tiempo que si eran salvos y aquí te estoy viendo, entonces preocúpate que los veas, dice allá. Eso queda claro, que definitivamente es un pecado el suicidio. Sí, claro. Ahora, hablemos de la eutanasia, que es una forma de suicidio, ¿no? ¿Qué es la eutanasia? Es cuando te quitas la vida, ¿cómo se diría? Por tu voluntariamente, ¿no? O decide algún familiar por ti. O decide por regular, son casos muy extremos, muy extremos, donde la persona se encuentra en una agonía, en una fase terminal. Sí. Cuando ya existen dolores, por ejemplo, que el cáncer, es sabido que son dolores muy, muy fuertes, insoportables, y que la gente dice, mejor hágame la eutanasia, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues es lo mismo, ¿no? Suicidio, ¿no? Yo creo que sí. O sea, es una decisión. Mira, ahorita te voy a decir por qué digo esto. Bueno, te lo voy a decir rápido y ahorita comentas. Porque hubo el caso de un pastor, ya tiene como 2-3 años, que tenía una enfermedad, no recuerdo, creo que era cáncer, porque hablaba de que tenía dolores muy, muy, muy fuertes, y él pidió que le hicieran la
la eutanasia y era un pastor. Fue muy nombrado hace como 3 años. Y hasta dejó su carta y todo explicando el por qué. Sigue siendo Es que pecado. yo creo que hay muchas cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Entre ellas es a lo mejor una enfermedad. Hay enfermedades que decimos, ¿por qué me pasó a mí? O podríamos decir, por ejemplo, ¿por qué perdí a un hijo? No una madre, ¿por qué perdí a un hijo? Si él era bueno, si era mi bebé, a lo mejor un bebé, ¿no? Una pérdida de un bebé, no sé. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que dentro de la soberanía de Dios pasan. O sea, y hay cosas que no vamos a saber responder y que están dentro de la voluntad de Dios. Ahora, si tenemos que soportarlas, pues yo creo que sí, porque es parte de vivir en ese proceso de la transformación de Dios en nuestras vidas, pese a una enfermedad, pese a una pérdida financiera, pese a un ser querido, una pérdida de un ser querido, de alguna relación matrimonial. Yo mencionaba en el podcast pasado que no podemos nosotros pues poner en la ¿cómo se puede decir? ¿Balanza? Okay. Sí, o sea, mi dolor no va a ser el mismo dolor que el tuyo. O sea, yo te puedo decir a lo mejor y decirle al pastor, oiga, pastor, no se quite la vida, no, mire, espérese, ya que falta poquito, ya está en una fase terminal, etcétera. Pero yo no estoy pasando por ese dolor. Claro. Entonces, hay cosas que no vamos a comprender, pero sí hay cosas que no son negociables. Y yo creo que la vida no es negociable. O sea, yo no puedo decidir si me la quito o no me la quito. Que los pensamientos sean difíciles, sean duros, por supuesto que lo son. Jesucristo mismo es la muestra más grande que nosotros podemos tener, porque Él estaba en un tiempo de agonía. O sea, ninguno de nosotros sabemos que oye, vas a perder la vida mañana o en unas horas. No sabemos. La misma Biblia dice que Él sudó sangre. ¿Sí? Y científicamente está comprobado que cuando llevamos al extremo nuestro cuerpo, sí, el estrés puede provocar ese tipo de cosas. Estamos viendo que Jesús pasó por una situación difícil y aún así esperó al tiempo de Dios. O sea, hay cosas que no son negociables en la vida. Incluso hay personas que llegan a ese extremo de decir que Jesús cometió suicidio, porque Él dice que Él no le quitaron la vida, que Él entregó la vida, que Él se quitó la vida. Sí, bueno. Hay personas que llegan, obviamente, eso sí, ya no llega clase de sustento. Llega al punto de que, te digo, hay muchas, como tú dijiste, muchas vertientes, muchas personas y pensamientos humanos que nunca vamos a poder contestar. La única sabiduría y que sí llega al entendimiento es la del Señor Jesús. Y como lo dijimos hace rato, Él es soberano. Yo no sé qué haya pasado con los antepasados y no sé qué va a pasar con nosotros. Lo único que podemos hacer como Pablo, que prosigamos al blanco, que es Cristo, y como iglesia hacer algo por este tipo de situaciones. En el hospital hay demasiada hambre de eso. Yo pasé un momento fue mi hijo y vi demasiada necesidad de personas que realmente están en un proceso de depresión por su hijo, por su niña, una bebé recién nacida, no se le juntó la columna vertebral y no iba a caminar, el papá deshecho. Demasiadas cosas que como iglesia podemos hacer y que no estamos haciendo. Literal, sí tenemos que hacer un cambio nosotros como iglesia emergente. Sobre todo que el tipo de ese trastorno del suicidio es algo 100% espiritual. La semana pasada que hablábamos de la depresión, yo llegué a comentar, puedes buscar ayuda profesional, un psicólogo, psiquiatra, por la depresión, porque por ejemplo la depresión puede ser por un duelo, ¿no? Se desarrolla una tristeza profunda. En el caso un pensamiento de suicidio, aquí ya es una cosa, para mí es 100% espiritual, a lo cual yo no podría decir, si tienes pensamientos suicidas, ve y busca un psicólogo, o busca ayuda profesional. Yo diría, ¿tienes pensamientos suicidas? Vete directo con un pastor, con un líder espiritual, vete a la iglesia, con un líder de la iglesia que te ayude, porque para mí eso es un acto 100% espiritual, que yo no lo canalizaría nunca con un psicólogo, con un psiquiatra, alguien que tiene pensamientos suicidas, porque puede salir de la consulta con el psiquiatra, de la sesión, puede llegar a su casa y darse un balazo, darse un tiro o ahorcarse. Es muy diferente para mí el suicidio. Para mí el suicidio es algo 100% espiritual, porque recordemos lo que dice la Biblia, ¿no? Que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Matar.
Suicidio, matar. Destruir, destruye la tu vida. alma, tu cuerpo. Todo eso sería 100% espiritual. Ahorita decían algo importante, dice en 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea, todos pasamos por situaciones difíciles. A lo mejor tú crees y tú consideras que tu situación es mucho más fuerte que la mía, ¿no? Pero cada quien tiene como que pues puede percibir el dolor de diferente manera, ¿no? Entonces dice, las tentaciones que enfrentan en su vida son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y esto es lo que toda persona que tiene un pensamiento suicida tiene que tener presente en su vida. Dios siempre va a dar una salida. Siempre. Ahí tú decías algo importante. Y sería muy bueno que la gente que tiene ese tipo de pensamiento se acerque a una iglesia y busque a Dios. Decía hace rato, a veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, vamos a encontrar a Dios, ¿no? Cuando lo que deberíamos de hacer es acercarnos mucho más a Dios. Pero toda persona cristiana o pastor o líder debería de estar capacitado para poder ayudar a una persona con ese tipo de pensamientos suicidas. Médicamente o clínicamente, pues le recomiendan a una persona con este tipo de pensamientos o deseos, pues acudir a una persona, a un psicólogo, un psiquiatra, como decías, es lo que la gente hace, ¿no? Pero nadie más puede ayudarte en ese tipo de pensamientos y de deseos más que Dios. Es que son demonios, ¿no? Lluvia. Son fortalezas. Que están influenciando Sí. para que te quites la vida. Sí, son. Ya como tener un pensamiento suicida ya son puertas que se abren a través de muchas cosas que nosotros a veces abrimos, como a veces las raíces de amargura, las tristezas, las depresiones, practicar ciertas cosas, ¿no? A veces hay personas, por ejemplo, que también acuden a limpias para salir de esos pensamientos, ¿no? O sea, se abren puertas espirituales y sí puede haber una demonización en la persona y un suicidio. Ahora, tenemos que también valorar, porque hay personas, por ejemplo, que ya están endemoniadas, que son inconscientes de las cosas que hacen. Te lo digo, hace tiempo llegó una psiquiatra y empecé a ministrarla. Una psiquiatra, estamos hablando de una psiquiatra. Entonces, de repente empecé a orar en el espíritu y la persona esta endemoniada la psiquiatra me dijo, no eres así, no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero con palabras antisonantes, ¿no? Con groserías. Y entonces yo seguí orando en el espíritu porque obviamente ves la transformación de esa persona, ¿no? Y sabía que no era esa persona. ¿Qué quería hacer Satanás? ¿Qué querían hacer los espíritus con ella? La querían tirar de una ventana. Entonces, tú encuentras una persona que se tiró de una ventana y dices, ¿sabes? Se suicidó. Pero esa persona no estaba mal de la cabeza. O sea, sí estaba, pero más que un desorden mental ya se había endemoniado. Por eso es que los mismos demonios la estaban llevando a tirarse de la ventana. Entonces, si yo que pude ver ese caso, encuentro esa persona que se tiró de un cuarto piso, yo sé, porque la traté, que no estaba mal mentalmente, sino estaba endemoniada. Pero si una persona que no la conoce, la ve que se tiró, pues dice, se suicidó. Entonces, tenemos que aprender a valorar los desórdenes mentales. Hay una cosa que son los desórdenes mentales que se pueden tratar, como ya lo vimos en el podcast pasado, ¿no? Con pláticas, con medicamentos. Y es bueno, Dios hizo la ciencia, Dios la creó, no podemos hacerla a un lado de la iglesia, pero también tenemos que ver cuando una persona está endemoniada. Y cuando una persona ahí está endemoniada puede pasar este tipo de cosas, este tipo de accidentes, de situaciones, y toda persona que se suicida también siempre hay una antesala para ello, ¿no? Siempre hay como una luz que también nos está indicando que algo está mal ahí. Sí, cuántas veces hemos escuchado testimonios, ¿no? De gente que
que dice que escucha voces en su cabeza Ujú. que le dicen suicídate, quítate la vida, ahórcate, date un balazo. O sea, eso es una realidad. El mundo espiritual es una realidad y son los demonios que influencian para que la gente se quite la vida, ¿no? Sí, Es Así algo tremendo, la verdad, ¿no? Así Así es. pues sí. Pues sí, es un tema bien importante. Ojalá puedan compartir esta información que es bien interesante y como decíamos, buscar esa ayuda, como lo decía hace ratito, ya no profesional, ya no clínica, sino esta ayuda espiritual, porque el suicidio o los pensamientos suicidas se tratan de esa manera, con liberación, buscando una persona, un pastor, una iglesia donde puedas congregarte, donde puedas estar, donde puedan orar por ti, donde puedan hacerte liberación y eso se va a quitar definitivamente. Igual podemos utilizar la palabra, ¿no? Con ayuda médica. Sería muchísimo más. Digo, la misma palabra purifica, limpia y hace toda su obra, ¿no? Claro. El Espíritu Santo no necesita intervención ni ayuda de nadie. Pero, digo, podemos hacer uso de la ciencia de la mano de Dios, ¿no? Sí, Porque claro, Dios mismo la dio, pero sí es muy importante que nos acerquemos, pidamos ayuda. Si tú estás teniendo un pensamiento de querer quitarte la vida, de decir yo ya no quiero más, ya no puedo más, y sientes que no puedes, déjame decirte que sí hay una salida. Dios está de tu lado y hay mucha gente que también está de tu lado y te quiere ayudar. Así es. Sí. Una persona que piensa en el suicidio cree que nadie lo quiere y que no hay solución. Y ese es el primer argumento o razonamiento que tenemos que quitarnos de como fortaleza de nuestros pensamientos y creer que sí hay gente que realmente está interesada en ti y que sí te quiere ayudar. Así es. Sobre todo Dios, ¿verdad? Que está interesado en nosotros. Así es. Y pues no se sientan mal, es algo que mucha gente le ha pasado y créanme que siempre va a haber alguien que se interese por ustedes. Y bueno, pues ahora sí que sobre todo pues pedir esa ayuda, que no les dé vergüenza, ¿eh? No hay ninguna vergüenza decir yo tengo pensamientos suicidas, espero que no lo hagas, así que con toda confianza acérquense a alguien que les pueda apoyar y pues aquí estamos también para lo que podamos ayudar, ¿verdad? Así es. Un tema bien interesante y bien actual y esperemos que sobre todo para estas fechas, ahorita estamos en la semana de la Navidad, precisamente en estos 4 o 5 días ya es la Navidad y bueno, los sentimientos van a estar a flor de piel. Así que bueno, tengamos esa confianza y acerquémonos a alguien que nos pueda ayudar, esa ayuda espiritual, ¿no? Así Chicos, es. ¿algo más que quieran mencionar? Pues fíjate que estaría bien, ahorita tú que lo dijiste en el primero como una serie, faltaría también lo que hablamos ahorita como la aceptación, ¿no? También hay personas con esos trastornos de aceptación. Ojalá que se pudiera tocar un tema también muy, muy bueno. Y Lluvia está muy indicada para eso, ¿eh? Así que Sí, sí. está muy bueno esos temas porque conllevan a todo, van amarrando hasta varias cosas por ahí. Así es. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Sí. Los jóvenes hoy en día eso están buscando, aceptación. Y esta generación está muy, muy necesitada de cubrir muchos vacíos emocionales. Entonces, es muy importante hablar de estos temas. La iglesia está preparada para esto. Así es. Creo. Así es. Entonces, si tú estás viendo este podcast y no eres siquiera cristiano, o aunque lo seas, y ahorita tú dijiste algo importante, estás teniendo este tipo de pensamientos, sería muy bueno que te comuniques. Yo creo que mis amigos pueden también ayudarte o enviarte a alguien que pueda ayudarte a resolver este vacío que tú tienes en tu corazón. Digo, que decimos a quién me acerco y a veces no me quiero acercar a una persona cercana a mí porque qué va a decir de mí, Exacto. qué va a pensar de mí, y quiero buscar mejor a alguien que no me conozca para expresarme, ¿no? Para sacar todo lo que tengo dentro de mí. Pues sería muy bueno que te comuniques a través de este medio para que puedan ayudarte. Claro que sí. Pues ahí estamos y estamos para servirles y en lo que podamos, pues con gusto lo vamos a hacer, ¿verdad? Muchas gracias, amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Compartan este material que va a ser de mucha ayuda para muchas personas, sobre todo en estas fechas, créanme. Y bueno, compártanlo, que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si Dios los permite y nos presta vida, nos vemos el siguiente miércoles. Hasta Bendiciones. luego, bendiciones.